Muy buenas a todos. En este siguiente ejercicio de triángulos, lo que nos están dando son dos lados, A y B, y ahora nos dan la altura, pero no sobre uno de los datos conocidos, sino sobre el contrario, sobre C, ¿vale? En un principio ya os digo que daría igual que nos dieran el lado A y C, y luego nos dieran la altura sobre B, sobre el que nos falta, ¿vale? Los enunciados siempre son iguales, siempre y cuando me den dos lados, y en este caso una altura contraria a los dos datos que me están dando. Bueno, pues yo he puesto aquí un esquema del triángulo tal y como podríamos hacerlo, cómo podríamos empezar a hacerlo, porque aquí tenemos un problema, que no tenemos ni ángulos opuestos, es decir, no podríamos aplicar en un principio arco capaz, y tampoco tenemos la altura sobre uno de los lados, que era mucho más fácil según hemos visto en el ejercicio anterior. Así que lo que tenemos que hacer primero es un esquema de cómo queremos que sea nuestro triángulo. Entonces yo he puesto aquí un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser así la solución, ya veremos después que no sale exactamente así, pero no importa. El esquema es más o menos igual para trabajar con cualquier tipo de ejercicio. Tenemos aquí los tres lados y los tres vértices, los tres ángulos. Bueno, pues los datos que me están dando son los siguientes. Los voy a poner un poco más oscuros. Me están dando el dato del lado A, que es el primero que me dan aquí, entre el B y el C. Luego también me están dando el lado B. Y por último me están dando también la altura sobre C. Estos son los tres datos que yo tengo. ¿De acuerdo? Aquí en un principio vemos que se nos forman una especie así como de figura con dos triángulos. La primera sería ABC, la que está compuesta por los vértices A, B y C. Y la siguiente, el siguiente triángulo, sería el que está compuesto por los vértices B y C. Y este punto de corte que vemos aquí, lo señalo un poquito más grueso, este punto de corte que existe entre el lado C y la altura sobre C. ¿Vale? Bueno, pues nosotros sí sabemos que como la altura es perpendicular al lado, pues evidentemente estos dos ángulos que se forman aquí, este ángulo de aquí y el otro ángulo también, este ángulo de aquí, tienen que formar 90 grados. Son ángulos rectos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este ángulo de aquí forma 90 grados, este ángulo que tengo aquí, puedo hacer un arco capaz de 90 grados para saber dónde está este punto en concreto, ¿vale? Aunque creemos que en un principio esto es un poco difícil que se nos ocurra, ya veréis que a medida que vayamos solucionando ejercicios, vamos a intentar buscar siempre esa solución posible para aplicar el arco capaz, ¿de acuerdo? Este es el de 90 grados. ¿Cómo aplicamos el arco capaz de 90 grados? Pues es muy sencillo. Aunque ahora ya vayamos a hacer aquí los lados, os lo voy explicando. El arco capaz siempre lo que hacemos es, cogemos el ángulo y a partir del punto de inicio trazamos el ángulo. En este caso el ángulo es de 90 grados. Tendría que ser en perpendicular, en vertical. Y luego trazamos la perpendicular. Es decir, si trazamos una perpendicular desde el punto de inicio, se iría a la misma altura que esta línea. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el arco capaz de 90 grados siempre va a ser la semicircunferencia porque cortará con la mediatriz en el punto medio y ese punto medio será el mismo centro. Desde aquí pincharemos hasta B y haremos una semicircunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndolo. Tomamos el compás y tomamos la medida que hay desde B hasta C. Yo ya la tengo aquí tomada, así que nos venimos aquí al punto de inicio, giramos un poco y tomamos la medida. Vamos poniendo los nombres, ponemos aquí el punto B y el punto C. Y como en todo ejercicio de arco capaz, vamos haciendo también la mediatrilla. La tenemos hecha aquí y hemos dicho que si tomamos el ángulo de 90 grados a partir del punto B hacia abajo y luego le hacemos la perpendicular, pues evidentemente nos tiene que salir aquí. El punto de corte de esta línea con la mediatriz es el centro del arco capaz, que en este caso coincide con el punto medio del segmento. Le ponemos O. Y desde aquí tomamos el compás, nos venimos hacia el punto O y trazamos, en este caso trazamos la semicircunferencia. Nos venimos hasta aquí, hasta el punto B o hasta el punto C. Y desde aquí trazamos la semicircunferencia, perdón, lo movemos un poco para dejarlo bien colocado en el centro. Y a partir de aquí trazamos ese arco capaz. ¿De acuerdo? Todos los ángulos que se vean bajo este arco van a medir 90 grados. ¿Y cuál es el siguiente dato que conozco? Me vengo hacia arriba. El siguiente dato que conozco tengo el punto B y el punto C. Y desde el punto C lo que quiero hacer es este triángulo que queda aquí debajo. Como el siguiente dato que conozco es la altura sobre C, que sería esta de aquí, con el compás tomaría la medida. Tomo la medida de la altura sobre C. Venimos aquí, pinchamos aquí y abrimos. Abrimos hasta aquí. Y con esa medida nos vamos a venir hasta el punto C, al igual que vemos desde aquí, desde el esquema, y tendremos que trazar una marca hasta que me corte el arco. Trazo esa marca que, como podemos comprobar, estaría aquí.
Y el triángulo sería este siguiente que hacemos aquí. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. No lo voy colocando todavía en azul porque no es la solución. El triángulo que acabamos de hacer es este de aquí. Como el triángulo que tenemos es el de abajo, vemos que el vértice A está en la prolongación de este lado que tenemos aquí a la izquierda. Por lo tanto, vamos a venir con la escuadra o con la regla, da igual. Venimos aquí y vamos a alargar ese lado que hay ahí. Lo colocamos bien. Y alargamos ese lado. Y en algún punto de esta prolongación, en algún punto de aquí, tendrá que estar el vértice A. ¿Dónde va a estar el vértice A? ¿Cómo podemos calcularlo? Tenemos este lado de aquí, según el esquema, y luego también tenemos la medida del lado B, nos lo están dando en el enunciado, desde A hasta C, que sería esta de aquí. Pues tomamos esta medida con el compás, nos venimos aquí y tomamos la medida con el compás, y simplemente ya pinchando en el punto C, como la medida que tengo es desde A hasta C o desde C hasta A, pinchando en el punto C, nos venimos aquí a la derecha, rotamos un poquito el compás y cortamos sobre esa prolongación. El punto de corte sobre esa prolongación me ha salido aquí. Me ha salido justo aquí. ¿Vale? Se me ha mezclado un poco con el esquema, pero no importa. Aquí sabemos que está el punto A. Y ahora ya sí podría trazar la solución en azul, puesto que tengo los tres vértices. Nos vendríamos desde el punto B hasta el punto A y desde el punto A hasta el C. Y este sería el triángulo con los tres datos que me están dando. Yo conocía el lado que tengo aquí a la derecha, el lado que tengo aquí abajo y la altura también sobre C, que es esta altura que hemos hecho aquí, sabiendo que teníamos que hacer aquí el arco capaz de 90 grados. Y ya con esto terminaríamos el ejercicio y nos vemos en próximos vídeos.